sociedad como esta, en la que la generación y el flujo de información es tan impresionante, pues así como en las décadas pasadas se consideraba analfabeta al que no sabía leer y escribir, hoy se considera analfabeta a quien no tiene desarrolladas las habilidades necesarias para acceder a la información pertinente, actual y relevante para la construcción de su propio conocimiento. Es decir, parece que a medida que transcurre el tiempo, cobra más fuerza la idea de que el aprendiz de cualquier aspecto del conocimiento tiene que ser protagonista en la construcción de su propio conocimiento. Pocas cosas son tan falsas como la idea de que el conocimiento se transmite, y eso pues yo creo que es ocioso discutirlo. Entonces, quien tiene el conocimiento no lo puede transmitir. El individuo que desea apropiarse del conocimiento lo tiene que construir. El primer insumo al que debe tener acceso cualquier individuo que está interesado en construir su propio conocimiento, sea cual sea el aspecto del conocimiento en el que desea involucrarse, es tener contacto con la información. Por una razón muy sencilla: porque no puede construir conocimiento aquel que no desarrolla tres tipos de tareas: las tareas teóricas, las tareas lógicas y las tareas empíricas. La tarea teórica, casi todos sabemos que se refiere al contacto que el aprendiz debe tener con la información existente. La tarea lógica es la reflexión, el análisis, la síntesis, la evaluación y el entrelazado que el aprendiz establece entre la información que está recibiendo y el conocimiento previo que ya tiene. Las tareas empíricas, como casi todos sabemos, se refieren a la generación de datos empíricos por parte del aprendiz que pues son absolutamente ineludibles. Nadie puede presumir o afirmar que conoce algo si no lo ha medido. Si no tiene capacidad para medir aquello que dice que conoce, está perdido. Y esa medición de aquello que tiene interés por conocer o aquello en lo que tiene interés por acercarse, lo lleva a la generación de esos datos. Bueno, partiendo de ese antecedente, entonces sería penoso ponernos a discutir la importancia que tiene, la necesidad que un aprendiz de lo que sea tiene de acceder a la información. Entonces, si alguien que está queriendo aprender algo no tiene esa habilidad, es un perfecto y total analfabeto, aunque duela y aunque se escuche feo.
No venimos aquí a adornarnos. Al menos no es mi pretensión. Y si alguien se ofende, como yo no quiero ir al infierno de aquí, le pido perdón de una vez. Porque es muy fácil pisar callos cuando se habla de esta manera. Así que perdónenme. Pero yo estoy tratando de ganarme el cielo, al menos de no ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que saber un individuo que desea acceder a la información? Bueno, pues en primer lugar tiene que saber qué es lo que le está motivando. Debería estarle poniendo las diapositivas, ¿no? Yo no las ocupo, si ustedes las ocupan, yo las saco. Yo las digo. No, pues, sería bueno verlas. Si quieres, ¿no? Para que... Ahorita se las pongo. Ya que termine se las pongo. No se crean. Ahorita las voy a poner. ¿Qué es lo que le motiva al aprendiz? ¿Sobre qué quieres aprender? Debes tener, cuando es el colmo que un aprendiz no tenga ni siquiera claridad de lo que quiere, entonces mejor hazte a un lado y deja que aprendan los demás. Te formas en la fila cuando tengas la capacidad de poder decidir qué te late, dicen por aquí, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿A qué parte del conocimiento deseas acercarte? Bueno, eso que te motiva, eso que te gusta, eso que te interesa o eso que necesitas, ¿con qué término, con qué palabra o qué combinación de términos define tu motivación? Una vez que la motivación ha sido definida y que se tienen, pues al menos medianamente identificados los términos, entonces hay que ir a buscar la información a los depósitos donde ésta se encuentra, utilizando ese o esos términos que definen la motivación inicial del aprendiz. Pero ahora viene otro detalle, dijo Cantinflas. ¿A dónde? ¿Dónde están esos depósitos donde está la información pertinente para mi aprendizaje? Porque información, pues, ¿de qué cosa podríamos decir que no hay? Entonces, la que yo necesito, ¿dónde está? Tengo que ir a los depósitos donde está, a los reservorios, a los almacenes, a las bases de datos, a las bibliotecas, a los motores de búsqueda, a lo que ustedes gusten y manden. Y aquí viene otro detalle. ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? ¿En qué idioma se publica la información que yo necesito para empezar mi aprendizaje o para continuarlo, como lo quieran decir? No están ustedes para saberlo ni yo para platicárselos, pero según Garfield, todavía, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, el inglés sigue siendo el idioma universal de la ciencia. Por mucho que me digan que el chino y que todo eso, que me pueden platicar y los puedo escuchar con mucho interés, el inglés sigue teniendo una importancia preponderante en la difusión de la información. De manera que aquí, pues se hace necesario proveerse de las herramientas, de los dispositivos, de los instrumentos necesarios para empezar a hacer contacto con ese idioma, porque ahí está la información que se necesita para el aprendizaje. Diccionarios, inglés-español, español-inglés, diccionarios de sinónimos, antónimos, tesauros, y todo aquello que ustedes regularmente usan cuando están intentando acercarse a un área del conocimiento de la que todavía se sienten ajenos, pero que les motiva. Cuesta el mismo trabajo, cuesta el mismo esfuerzo leer
lo que tiene la información que tiene calidad y la que no la tiene. Y depósitos de información con niveles variables de calidad, pues donde quiera se los van a encontrar. Hay una investigadora de aquí del lugar que es reconocida líder en Iberoamérica, que dice que aquel individuo que quiere aprender algo para poder considerarlo alfabetizado en la información, necesita saber buscar, recuperar, almacenar, evaluar y aplicar la información que obtiene. Si no es así, pertenece al selecto grupo de lo que se conoce en Latinoamérica como analfabetas informacionales. Por supuesto que estoy hablando de la doctora Elisea. Todo el mundo la debe conocer. La conozco yo, que no soy yo. Entonces, el aprendiz, no sé si sea ese el término correcto, pero permítame por favor en esta ocasión llamarlo de esa manera. El aprendiz tiene que ir a los depósitos y va a encontrar, o sea, no es fácil predecir cuál es el volumen de información que va a encontrar con relación a la motivación que tiene, o con respecto a las palabras o la combinación de estas que utiliza en la búsqueda. No es predecible. Por lo tanto, debe tener previsto o prevista una estrategia que se pueda aplicar para que, en caso de que el volumen de información encontrado sea inmanejable para el aprendiz, se puedan aplicar estrategias de reducción adecuadas, de tal manera que al final de la aplicación de las estrategias, el individuo o el aprendiz se quede solamente con un núcleo de información que pueda ser humanamente manejable. Digamos, por ejemplo, en el caso de un estudiante de maestría, al que le dan 2 años para finalizar su nivel de estudios, o un estudiante de doctorado que dispone de 3 años para culminar, y si no, le recogen el dinero de la beca otra vez. Entonces, está como que de alguna forma limitado el tiempo, el esfuerzo y todo lo que le quieran agregar, y eso obliga al individuo a cortar. En mi caso, tienes 3 años para hacer el doctorado. No tienes, aquí nadie te va a dar clase. Aquí no hay salones de clase. Aquí no hay aulas. Aquí no te vamos a aplicar exámenes. Aquí no hay nada. Aquí hay una cabaña en la sierra sinaloense, en la tierra de Joaquín Guzmán Loera. Y aquí te vas a sentar y aquí vas a ser doctor si quieres. Es tu problema. A ver cómo le haces. Entonces, cuando una persona como yo se enfrenta a una situación de esa naturaleza, claro está, pues que le empieza a ganar la ansiedad. Y bueno, digo yo soy ingeniero civil de profesión, con de pasadita una maestría en planeación del desarrollo regional, y pues tuve que ponerme me coloqué yo mismo en este dilema. ¿Qué hago? ¿Qué aprendo? Me gustaría sacar ese nivel de doctorado. ¿Qué hago? ¿Sobre qué creo yo que me gustaría aprender? Casi en todo el mundo, me puse a pensar yo, incluso aquí donde estoy en la sierra, donde se supone que
pues que el problema no es tan grave, existe lo que nosotros conocemos como contaminación ambiental. Y yo, pues en ingeniería me hablaron de aguas residuales, tratamiento de aguas, cosas, algo sobre lo que ya tenía un conocimiento previo, no muy avanzado que digamos, pero conocimiento al fin. Y me dio por trabajar lo que se refiere a el tratamiento de aguas negras. Y bueno, empecé a buscar información en motores de búsqueda, Google, Yahoo, etc. Y empecé a acceder a las bases de datos también. Y me di cuenta del contraste que existe en los volúmenes de información en los motores de búsqueda y las bases de datos con respecto al aspecto del conocimiento que en ese momento yo consideré que me estaba interesando. Y entonces les voy a explicar qué fue lo que hice, pero no veo. Vámonos. Excelente. No estoy tan mal como yo pensaba. Bueno. Entonces, cada día que yo, desde el primer día en que yo inicié mi aprendizaje con relación a ese aspecto del conocimiento relacionado con el tratamiento de las aguas negras, yo empecé a usar un recurso que jamás en mi vida, en los 44 años anteriores, había utilizado, que es la bitácora. Dicen, a mí no me crean, ni esto ni me crean nada, investiguenlo, consúltenlo por ahí, que la diferencia entre ganar y no un premio Nobel puede estar en el uso de la bitácora. Y yo a lo mejor un día lo gano. Ahí hay que registrar un aprendiz, una persona que aprende en su casa, en los ratos desocupados, sentado en un café, que no tiene aulas y profesores como antes lo mencionaba, pues tiene que ir registrando sus formas de proceder, qué hace, con qué lo hace, cómo lo hace y qué obtiene como producto de ese quehacer, cuánto tiempo le dedica a esa actividad y cuánto tiempo en total acumula en ese proceso de formación o aprendizaje que está desarrollando en la construcción de su propio conocimiento. Entonces fíjense cómo me fui poco a poco rodeando de herramientas y de instrumentos que eran absolutamente indispensables para mi aprendizaje. Tesauros, diccionarios inglés-español, español-inglés, diccionarios de sinónimos, bitácora, una forma por demás distinta al aprendizaje que tradicionalmente en las aulas universitarias se registra. Y ustedes que están aquí pues no me van a dejar de mentir. Por lo tanto, yo aprendí en mi contacto con otros aprendices que aplicaban las mismas formas de proceder a reportar lo que hacía, así como queriendo emular, imitar a los científicos. Cuando después de algún trabajo experimental hacen su reporte y lo envían a las editoriales con las ansias de que pueda ser publicado. Y ahí empecé a hacer los primeros pininos en cuanto a reportes, y por ahí los tengo, algún día se los puedo compartir si lo consideran prudente. Entonces, bases de datos, yo no vengo aquí a hablarles de eso, quien mejor sabe de eso son ustedes. La UNAM, yo creo que tiene pagadas todas las bases de datos habidas y por haber. Las científicas multidisciplinarias más importantes debe tenerlas pagadas, y no, pues algo hay que hacer para que las paguen. Entonces, en el contacto inicial que yo hice con respecto a qué se sabe sobre el tratamiento de aguas negras, yo encontré, sin haber sido muy riguroso en mis búsquedas, en búsquedas incipientes, iniciales, primitivas,
y con todos los defectos que ustedes les quieran atribuir, encontré que en general había 4 tipos o 4 estrategias, 4 formas de tratar esas aguas residuales. Lo que se conoce como métodos físicos, métodos químicos, o una combinación de los dos, y las metodologías biológicas que implican la aplicación de seres vivos. Yo creo que estamos de acuerdo en que de forma universal se coincide, hay consenso en que prácticamente cualquier metodología que implique, en lugar de cuestiones físicas, mecanismos biológicos, es más compatible con el ambiente. Y por ahí me fui de una forma muy sencilla, o sea, ni siquiera había que quebrarse la cabeza para elegir una opción de esa naturaleza. Y eso fue lo que yo hice. Y entonces me di cuenta en ese contacto incipiente, inicial, rudimentario y primitivo, que a esas formas de remediar no solo sustratos líquidos o fluentes o aguas negras o aguas residuales, como le quieran llamar, se le llama remediación biológica. Bueno, ni siquiera hay que ser inteligente para entender por qué, ¿verdad? Si esos términos se combinan, entonces va uno a dar de forma natural, sin quebrarse la cabeza, a un término que se llama bioremediación. Sin ir a base de datos todavía, a depósitos especializados de información científica. Bioremediación. Bueno, pues a lo mejor esto es por donde yo tendría que transitar en la construcción de mi aprendizaje. Y por aquí me voy a ir, Dios dirá a dónde voy a ir a salir. Bueno. Si voy a ir a los depósitos de información, tengo que tener previamente definido qué voy a hacer con esa información cuando yo llegue a obtenerla. O sea, ¿a dónde la voy a llevar? ¿Dónde la voy a poner para luego después hacer todo lo que tenga que hacer con ella? Y entonces yo tuve la necesidad de elegir un administrador de información científica. Seguramente ustedes utilizan otros, pero en mi caso me dejé endulzar el oído por la empresa que vende un administrador de información científica autoasumiéndose, pues claro, obvio, como la herramienta más poderosa que existe sobre la Tierra para el manejo de información científica, y yo se los creí y opté por esta que está aquí. La UNAM debe tener pagada la licencia institucional, y si no, una licencia individual no creo que les cueste más allá de $150. Ustedes saben. Entonces, ese fue el administrador de información que yo elegí, entre algunos otros que hay, obviamente, y que seguramente ustedes utilizan y conocen. No vengo yo aquí habiendo tenido el listado de bases de datos y habiendo seleccionado el administrador de información científica, entonces lo que había que hacer era las búsquedas. Ya estaba yo. ¿Por qué elegiste esa y no otras? ¿Cuál fue tu parámetro de elegir esa y no otras? Muy sencillo. Porque resulta de que en ese proceso de aprendizaje yo me reunía con otras personas que estaban aplicando formas de proceder similares a las que yo estaba instrumentando. Y ellos utilizaban ese administrador. Y entonces yo fui a la página de la empresa. En aquel tiempo era Thomson Reuters. Creo que vendieron a Claribates. No estoy muy actualizado en eso, pero por ahí escuché que vendieron. Y me fui a revisar cuáles son los atributos que la empresa que distribuye esta información considera que tiene para el usuario. Entonces, ahora entiendo por qué los compañeros eligieron este. Pues, para empezar, digamos que lo hice como los changos, por imitación, pero fui a la página a ver qué era lo que ofrecía
la empresa al venderte este producto? Como usuario, ¿qué beneficio recibes? Y yo dije, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Y ese fue el que opté por utilizar. Entonces, ahí están los volúmenes de información que con esa palabra, en español y en inglés, me generó esos resultados. Fácilmente se puede apreciar que en el idioma español, la gente que ahora está construyendo y que ha estado construyendo conocimiento en relación con ese aspecto que a mí me interesó, no lo publica en español. Ahí están los volúmenes. Yo, después de observar estos resultados, intenté modestamente hacer una evaluación de esos resultados. Me puse a pensar, bueno, Nature, o como se pronuncie, no se espanten si me ven que no sé inglés. Nature, 886 resultados. Science, 160. Scopus. Este es el que tiene más. Podría ser que la información esté más diversificada ahí, pero hay un detalle. Esto como que me suena a cuestiones médicas. A eso le llamo yo evaluar la información, pues. Tratar de ver todos los aspectos que están implicados en la información que yo obtuve para tomar una decisión, para determinar cuál es el camino por el que voy a transitar. Y entonces yo consideré, bueno, voy a usar esta base de datos. Pero me fui a la base de datos, me fui al Sevier, y me di cuenta, yo quería saber qué era el Sevier. Y el Sevier se ostenta, o al menos en el momento en que yo accedí a la información depositada ahí, como una editorial que publica el 33% del conocimiento científico o de la información científica que se genera en el mundo y que tiene calidad, es decir, que pertenece a la vertiente principal del conocimiento. En este planeta, los que saben dicen, a mí no me lo vayan a creer por favor, que se editan cerca de 100,000 títulos de revista al año. Sin embargo, obviamente el nivel de calidad de las revistas científicas que se editan es muy variable y está dentro de un rango muy amplio, tiene un espectro fantástico. Anualmente entonces existen organismos como el Instituto de la Investigación Científica en los Estados Unidos, no es el único, lo pongo nada más como ejemplo de pasadita, que evalúa y publica un índice o un listado de las revistas que consideran de mayor impacto en la actividad de la comunidad científica internacional. Creo que se llama JCR por sus siglas en inglés. Journal Citation Report se escribe, pronúncienlo como ustedes quieran. Se publica cada año. Este año ya debe estar publicado el de 2018 y yo supongo que la UNAM tiene pagado el acceso a ese índice, de tal forma que ustedes tienen a la mano una herramienta excelente para discriminar la calidad de la información que van a utilizar como insumo en la construcción de su conocimiento. Yo supongo que ustedes no han parado de aprender, no sé qué estará aprendiendo cada uno, es el asunto de ustedes, pero asumo que todos están aprendiendo algo. El que cree que ya aprendió lo que necesitaba, pues que Dios lo ayude. Entonces, 24.826, debe haber otras 4 o 5 más, ¿no? Si hacen la búsqueda ahorita, pero no vamos a pelear por eso aquí. Bueno, al menos yo no tengo interés. Entonces lo que hay que hacer es traerse esas 20, ya se me olvidó. 24,000. Esas 24,000 y fracción de resultados o de referencias bibliográficas al administrador de información que yo elegí.
Yo estoy segurísimo que todos ustedes no solo lo conocen, sino lo aplican en el manejo de la información que utilizan para el trabajo con sus estudiantes y para su propio aprendizaje. Así que no vengo aquí a platicarles nada nuevo, pero de pasadita les voy a decir cómo lo hago yo. Digo, por aquello de que algunos de ustedes pudieran no haber tenido todavía ningún tipo de contacto con este administrador de información. Lo abro. Bueno, son cuestiones rutinarias, pero no está por demás mencionarlo. A nadie le hace daño verlo. Voy al comando archivo. Si quieren podemos hacer un taller. Elijo el directorio. Lógico, ¿verdad? Son puras cosas lógicas, sencillitas. Que cualquier niño que tiene dedos lo puede hacer aunque no tenga. Y ahí está la biblioteca ya, vacía. Ahí está la estantería. Ahí hay que llevar los 24,000 referencias que encontré. O resultados, como le quieran llamar. Voy a la base de datos donde hay los 24,000 y quién sabe qué tanto. Tengo licencia del CEBIEN, no sé cuánto cuesta, no la pirateé, me la otorgan como una, ¿cómo se dice? Como un premio, regalo, estímulo, pago o como le quieran llamar, por el hecho de estar haciendo labores de arbitraje científico para una de las revistas de la editorial. Pues cada vez que yo, seguramente que aquí hay árbitros también, cada vez que yo hago labores de arbitraje en un manuscrito, me regalan 30 días de acceso. 30 días. O sea, cuenta como día cada ocasión que lo uso. Nada de que pasaron los 30 días y no lo usaste y no. Si hoy lo uso y dentro de 3 meses lo vuelvo a usar, son 2 días. Entonces, el último arbitraje que hice ya ni me acuerdo cuándo fue, pero como no he agotado los 30 días, allá está todavía, Víctor. Okay. Entonces, selecciono, exporto. Selecciono las que quiero y las que no quiero exportar. Si fuese el caso de que alguna no me interesara, me la puedo llevar y después la tiro, pero bueno. Hay la opción de descargar 20, 50 y 100. Pues eso depende de la máquina que ustedes tengan. Porque hay máquinas que parece que las atizan con leña y le pides que te descargue de a 100 en 100 y no te descarga ninguna. Empieza a dar vueltecitas y vueltas y espere y vueltas y espere y así te tiene. Entonces por ambicioso resulta que por querer traer muchas no te quedas con ninguna. Entonces si su máquina es de ese tipo, llévenselas de 20 en 20. La misma máquina les va a ir diciendo de cómo es el viaje, de cómo es el costal que pueden llevar. Para que no se quiebre la cabeza. Después de que hacen clic en Export y seleccionan las que quieren llevar, les pregunta, ¿en qué tipo de formato quieres que me la lleve a tu biblioteca? Pues los que saben coincidirán conmigo que esta es la opción. ¿Qué significa RIS? Pues ahí leen. Pero este es el formato en el que yo los necesito en mi administrador de información, los resultados que obtuve en la búsqueda de la base de datos. Ahí están. 50, dicen. Las 50 que seleccioné. Y hay que echar tantos viajes como sea necesario, desde la base de datos hasta mi biblioteca, hasta totalizar en mi biblioteca el volumen de resultados que encontré en la base de datos. ¿Quién de ustedes sería capaz en un proceso de formación de leer 24,800 resultados? Nadie. Está totalmente loco el que quiera hacer eso. Perdió la razón. Está desquiciado. Entonces,
lo que hay que hacer es aplicar un criterio de selección mediante una estrategia que permita reducir los 24.800 a un volumen más razonable, más humano. Entre todos los tipos de documentos que ahí se encuentran, o de referencias, estos no son documentos, estos son referencias de documentos científicos publicados. Puede haber reportes técnicos, reportes, notas técnicas, capítulos de libro, artículos originales, artículos de revisión. De manera que yo tengo que ser muy cuidadoso en determinar a qué tipo de documentos voy a empezar a acercarme en ese contacto inicial con la información. Todo el mundo sabe, y ustedes por supuesto también, que los artículos de revisión son documentos escritos por especialistas en determinados aspectos del conocimiento. Luego entonces la lógica dice que si yo voy a iniciar el contacto con la lectura de la información, yo prefiero, es algo totalmente racional, utilizar los ojos de un especialista que leyó 150 o 200 artículos originales y me escribe un review. Yo prefiero leer el review que leer otra vez los 200 que aquel ya leyó. Bueno, la lógica dice entonces, ni siquiera hay que ser inteligente para decidirlo, que yo voy a tratar de localizar los artículos de revisión que están en ese volumen de 24.800 o 600. Y entonces voy a la base de datos. Yo necesito tener las 24.700, porque así como las mujeres, no es discriminación, no lo tomen así, les pido perdón si los ofendo, pero por ejemplo una mujer que está enamorada de Chayanne quiere tener llaveros, vasos, calzones, pósters, discos, lo que sea del hombre ese. Si sale lo que sea, tiene que ir por él y lo tiene que tener en su recámara. Bueno, si yo quiero saber sobre bioremediación, salga lo que salga sobre bioremediación, yo lo tengo que tener. Y a eso, algunas gentes le llaman biblioteca madre. Ustedes llámenle padre o como quieran. Eso en el nombre no me quita el sueño. Entonces, así como actúan las mujeres con Juan Gabriel, Camino Sesto y todo eso, así actúo yo con la información sobre bioremediación, con ese nivel de apasionamiento. ¿Pues qué no se supone que lo elegí porque me gusta? Pues por eso procedo de esa manera. Tiene lógica, ¿verdad? Aparentemente al menos. Entonces, yo voy a la base de datos y le digo, oye, es mucho lo que tengo en la biblioteca, ayúdame. Dime cuántos artículos de revisión tienes entre los 24.800. Y aquí esta es una reducción mucho más avanzada. Me da, no sé, ahorita lo pueden hacer ustedes si quieren. Yo no recuerdo si tengo no lo tengo. Si tengo la búsqueda en la que de los 24.800 le pregunté, o 600 le pregunté cuántos eran artículos de revisión. No recuerdo muy bien, pero me parece que son como 3.000. Si quieren podemos hacer la búsqueda. Pero son aproximadamente 3.000. Porque hay un dato empírico que yo construí durante mi proceso de aprendizaje. Y ese dato consiste en observar cuál es la proporción de artículos originales en un volumen determinado de información y cuál es el volumen de artículos de revisión en ese mismo volumen. Y parece que la proporción está como de 10:1 en bioremediación. Y en el aspecto del conocimiento que ustedes manejan, solo ustedes saben, yo no me he metido en eso. Pero aquí la proporción es más o menos de 10:1. Bueno, tampoco puedo leer 3.000 artículos de revisión. Hay que aplicar otro criterio de selección. ¿Cuántas páginas en promedio podría tener un artículo de revisión en el área que ustedes manejan? El mío tiene 10. Otro dato empírico para mi aprendizaje.
Otro aspecto en el que no me van a cuentear. Así se aprende, generando datos empíricos. Yo sé que el artículo de revisión está en proporción de 10 a 1 más o menos. Y yo sé que el artículo de revisión tiene pues, en promedio unas 10 páginas. 3.000 artículos de revisión por 10 páginas cada uno son 30.000 páginas que no es cierto que van a leer en un doctorado o en una maestría. No es cierto que lo van a leer. Entonces hay que aplicar otro criterio de selección. ¿Qué criterio se podría aplicar en ese volumen de 3.000 artículos de revisión? Bueno, si yo ya sé que esa información es relevante, ¿por qué es relevante la información? Pues porque son artículos originales y son los documentos que están redactados por los especialistas, por la gente que está reconocida en esa área del conocimiento. Por eso es relevante. No lo escribió cualquier chango, no lo escribí yo o cualquier otro, no. Lo escribieron los especialistas. ¿Por qué es pertinente? Porque esa información es pertinente. Porque es una información que yo tuve utilizando ese término, bioremediación, o en inglés bioremediación, como lo quieran decir. Y ahí está el término presente, o en el título, o en el abstract, o en el cuerpo del documento. Ahí está. Entonces es pertinente. Se refiere a lo que yo quiero. Ahí está la pertinencia. Le falta un atributo a esa información. Es relevante y es pertinente, pero yo necesito que sea actual también. Yo quiero saber qué dicen los especialistas ahora sobre la bioremediación. Es decir, qué es lo que están discutiendo en el mundo los grupos que realizan actividad científica relacionada con la bioremediación. Pero no solo eso, porque los reviews te lo dicen. Te dicen además de qué se va a hablar el año que viene. Los preimpresos. Entonces, ¿qué es lo que está en discusión sobre la mesa ahora? ¿Y sobre qué se va a estar discutiendo en los próximos tiempos? Ese es el atributo de actualidad de la información. Y entonces ya con eso yo tengo información relevante, pertinente y actual. Esos son los atributos que se espera, atributos deseables, que se espera que tenga la información que un aprendiz utiliza como insumo en la construcción de su conocimiento. Información pertinente, relevante y actual. Bueno, ya había llegado a eso. Fíjense lo que dice aquí. Lo más actual, 2018, 2019 y 2020. 273 el año pasado. Hasta este momento, no veo, parece 274. Sí. Es decir, se está intensificando. En lo que va del año ya se ha publicado más que el año anterior, y eso me marca otro atributo importante: la tendencia en la generación del conocimiento científico en esa área. La tendencia. O sea, ¿va en decadencia el interés de la comunidad científica acerca de ese aspecto del conocimiento o está creciendo el interés? Aquí están los documentos que van a salir publicados el año próximo. 5, hasta ahorita. Más lo que en los próximos 4 meses de aquí a diciembre se pueden acumular. Ustedes deciden qué volumen de esta información que es actual están dispuestos a manejar. Yo empezaría por los 5 del año que viene. Y le acerco otros poquitos del 2019. ¿Cuántos? Pues yo determino. Yo soy el que decide qué tanto estoy dispuesto a meterme en esa información. Yo soy el que decide. Si después de haber definido un volumen determinado de información para hacer contacto me parece insuficiente, obviamente que voy y traigo más. ¿Cuánta? La que yo quiera traer. Ahora me van a decir ustedes, oye, pero no se te hace un criterio muy arbitrario. Bueno, si queremos ir rigurosos, yo les propondría lo siguiente.
Esto es lo que tiene actualidad. ¿Cuánto suma? 547 y 5, 552. Bueno, váyanse a la estadística más básica y tráiganse el modelo matemático que sirve para determinar el tamaño de muestra de una población que podría constituirse con esos, ¿qué dije? Ya se me olvidó, 500 no sé qué. ¿Ok? Pues si quieren ser muy rigurosos, muy exigentes, pues váyanse a la estadística y tráiganse ese volumen y pónganlo en otra biblioteca por separado. Así como se creó la biblioteca madre, ahora hay que ir solamente por aquellos que constituyen ese limitado núcleo de información constituido por el volumen que determina la fórmula estadística. Bueno. Ahora, una vez que hicieron la biblioteca en EndNote con los reviews más actuales, hay que recuperar los documentos en texto completo. ¿Se dan cuenta de una cosa? Hasta este momento, con todo el proceso que yo he desarrollado, no he tenido necesidad de leer absolutamente nada, no he leído. Estoy manejando, estoy tratando de administrar la información que obtengo, pero no la he leído, todavía no tengo, no me internalizo, no me interiorizo, no me meto, como digo yo allá en la casa. Aquí lo tengo que decir de otra manera porque mejor se asustan. En esos documentos de texto completo, yo no leo la introducción, todavía no leo nada. Y ya tengo un volumen, una cantidad de trabajo bastante importante. Bueno, ya seleccionados, es cuestión de niños de primaria, eso se descargan. Dice ahí que se están descargando. Yo elegí los 2020. No más. 2020. Con eso se empieza. Ya después veo. Ahí están descargados. Ahí está uno. Algunos tienen índice, otros no tienen, y empiezo a observarlos, no a leerlos, todavía no leo, los observo, nada más. Y me doy cuenta de una cosa en la observación, otro dato empírico que estoy generando para la construcción de mi aprendizaje. Se dan cuenta que yo no he leído absolutamente nada sobre bioremediación, pero estoy aprendiendo sobre bioremediación. Además de los datos empíricos que ya mencioné, que yo construí, observo lo siguiente. El primer artículo de revisión que yo observé tiene 198 referencias, solo las tengo que contar. Algunas vienen enumeradas, más fácil. Otras no. Depende del tipo de referencia que les pida el editorial donde el artículo de revisión fue publicado. Pero yo los cuento. Este especialista que publicó este documento leyó 198 para poder escribir, a lo mejor más, pero otros los consideró irrelevantes y ni siquiera los mencionó. Pero no leyó menos de 198, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle 200. 200, válgame Dios, parece una constante. Otro dato empírico. Otro dato empírico para la construcción, para el avance de mi aprendizaje. Los artículos de revisión que se publican ahora o que se van a publicar en el futuro, en el 2020, constan en promedio de 200 referencias. Ahí está. Si quieren sacar el promedio, a lo mejor me equivoqué, pero yo digo que son 200. Voy a empezar un proceso a partir de este nivel que un científico de la Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente fallecido y ampliamente reconocido en Latinoamérica, propone para empezar a acercarse a la lectura de los artículos de revisión seleccionados.
Él le denomina lectura horizontal. ¿Alguien de ustedes la ha desarrollado alguna ocasión y me puede explicar en qué consiste el proceso? Para callarme la boca porque ya hablo mucho. ¿No? Bueno. Esta persona dice que yo voy a abrir los 4 o 5 documentos del artículos de revisión del 2020 y voy a crear un libro de Excel, un archivo en Excel. Voy a copiar el título del primer documento y lo voy a venir y lo pego en Excel. Voy por el título del segundo, no he leído todavía, fíjense, estoy copiando y pegando. Agarro el segundo título y se lo pego a la derecha, como queriendo después hacer columnas hacia abajo, debajo de cada título. Y de forma horizontal pego los títulos de todos. Son 5 nada más. Regreso al primero y enlisto hacia abajo todos los subtítulos que este artículo de revisión contiene. Todos. Repito ese proceso con el segundo, hasta agotar los 5 o los 4 que seleccioné. Y luego, observo el primero. No estoy leyendo. No es lo mismo leer y observar. Yo no estoy leyendo todavía. ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo he hecho. Y no he leído nada todavía. Y estoy aprendiendo sobre bioremediación. Bueno. ¿Qué palabra? Lástima que no se ve, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué palabras de este primer subtítulo podrían ser relevantes? Tendrían el papel más importante. Si yo pudiera hacer una extracción de los términos relevantes de ese primer subtítulo, ¿cuáles serían? Luego, esos términos extraídos del primer subtítulo, voy y los busco en el segundo. ¿Está o no están? Bueno, sí están, ok. Me voy a Word o a Excel también y hago un cuadro o tabla, llámenle como quieran. Y pongo esos términos y enfrente le escribo cuántas veces o en cuántos subtítulos lo encontré. Y lo mismo hago hasta agotar todos los subtítulos diferentes posibles que yo pueda encontrar. Subtítulo y su frecuencia. O términos preponderantes, importantes y su frecuencia de aparición. ¿Qué me dice eso? Sigo aprendiendo. Me está diciendo, en el aspecto que se refiere a la bioremediación, ¿cuáles son los aspectos más específicos sobre la bioremediación que ahora se están tratando con más frecuencia? O sobre los cuales la comunidad científica internacional está desarrollando una actividad más intensa. Y yo decido, después de tener esos términos con su respectiva frecuencia de aparición, yo decido por cuál me inclino, cuál me llama la atención. Por el conocimiento previo que tenga, por la motivación por incluirme en algún grupo de investigación de otra parte del mundo que a mí me interese, por lo que ustedes quieran, porque su marido se los pidió, o su mujer, no sé, por lo que quieran. Los niveles de motivación pueden venir desde diferentes causas y ahí no me voy a meter. Entonces, ya tengo más delimitado mi área de trabajo, de quehacer, de aprendizaje, como le quieran llamar. En el caso mío, yo observé que con respecto a la bioremediación, en general había más o menos cuatro tipos de seres vivos que se utilizaban en los procesos de bioremediación: plantas, hongos, bacterias e invertebrados inferiores. Las lombrices. Bueno, por lo que gusten y manden, pues las plantas. Pero resulta que la bioremediación o la remediación con plantas, más específicamente,
se le llama fito remediación o fito tecnología. Fitotecnologías. Ah, fitotecnologías. Vaya. Entonces ya voy a la base de datos con el término fitotecnologías y busco información. Creo una biblioteca con la totalidad de la información que encontré con fitotecnologías. Repito el proceso y pregunto, ¿hay reviews aquí? Sí. ¿Cuántos son? O sea, te vas a la base grande. ¿Vale? O sea, no te vas a la base de artículos de revisión. A la base de datos de artículos de revisión o a la base de datos, te va a dar lo mismo. A donde quiera, sin ni modo que uno te eche mentira y te diga lo que el otro no te diga. A donde quiera. El resultado va a ser el mismo. Entonces, fitotecnologías, pues un volumen X. Bueno, de fitotecnologías, artículos de revisión. ¿Cuántos son? Pues los que sean. Yo decido si la cantidad es manejable o tendré que aplicar un criterio de selección. Sigan aplicando la fórmula estadística esa elemental para el tamaño de la muestra, para que nadie les diga nada. En ese paso, en ese proceso, yo alcancé a ver una cosa. Las fitotecnologías en general se agrupan, o agrupa más bien, tres aspectos, que es la biofortificación. En el mundo hay hambre y hay problemas, la ciencia está en deuda con la gente pobre. A mí no me lo creen, échense una leída por ahí. En el mundo hay hambre. Organismos tales como la Organización de Naciones Unidas propone que en áreas de suelo donde hay calcio, fierro y todos esos elementos químicos que necesitamos en el organismo para evitar problemas de salud, en esas áreas se cultiven plantas, las plantas absorban esos minerales, se cosechen las plantas, se procesen y se suministren a la población que tiene déficit en su organismo en esas regiones del planeta como África y algunas otras donde el hambre hace estragos. Entonces esas cosechas se le administran a la población y se ayuda a resolver problemas de salud y de sobrevivencia. Esa es una de las vertientes de las fitotecnologías. La otra es la fitominería. Ah, caray. Ahora le llaman agrominería. Es decir, hay lugares donde el suelo está mineralizado, pero con minerales que son de interés para la industria minera. Se pueden cultivar plantas como si fuera un cultivo agrícola donde siembras maíz para cosechar el grano o cualquier otro cultivo. Y el cultivo de planta sembrado ahí donde hay, por ejemplo, oro, plata, permite que la planta absorba el oro y lo aloje en el tejido vegetal. Le llaman agrominería por razones obvias. El otro es la fitorremediación, es decir, aquel cultivo de plantas que se hace no por el interés de obtener metales que pueden ser comercializados, como en el caso de la agrominería, ni por el interés de obtener minerales que pueden ser suministrados a los organismos con deficiencia de esos minerales, sino por el interés de recuperar de esos sustratos, líquidos o sólidos, aquellos minerales que son contaminantes, como por ejemplo los metales pesados. Esa es la tercera vertiente. Bueno, a mí me llamó la atención la agrominería. ¿A quién no le llama la atención pensar en la posibilidad de ir a una mina, allá donde tiran los desechos con residuos metálicos de oro, plata, cobre, plomo y todo, e ir a hacer un cultivo de plantas para que el oro que está ahí y que con las tecnologías convencionales no se puede recuperar, se pueda recuperar a través de ese mecanismo biológico? A mí me llamó la atención. Y por ahí me fui. Agrominería.
que hacer búsquedas con ese término, crear la biblioteca de agrominería, ver cuáles son artículos de revisión. La agrominería antes se llamaba fitominería. La comunidad científica que trabaja en esa área ha convenido que agrominería podría ser un término más adecuado, y de unos años para acá, unos años recientes, deja de usarse el término fitominería y se sustituye por agrominería. ¿Qué descubrí cuando yo fui a buscar, cuando todavía era fitominería, que era en la etapa en la que yo estaba desarrollando mi trabajo? ¿Qué descubrí en la búsqueda inicial de información? Algo genial. No hay artículos de revisión publicados. Yo lo voy a publicar. Yo voy a publicar el primer artículo de revisión. Y me contacté con gente que trabajaba esa área en otras partes del mundo y nos reunimos aquí en México. Y planteamos la tarea de publicar el primer artículo de revisión y salió publicado en el editorial Elsevier. Poco después de que yo obtuve el grado con esta investigación, Elsevier me publicó el artículo de revisión en colaboración con gente de otras partes del planeta que estaban trabajando lo mismo que yo. Perdón, ¿con cuántos trabajos o registros fue ese artículo de revisión? ¿Vale? ¿Con cuántos trabajos se No hizo? recuerdo, pero ahorita se lo muestro si quieres. Es decir, ¿cuál fue el total de referencias que...? No recuerdo, pero ahorita se lo muestro si quieres. Las contamos entre todos, casi todos sabemos contar. ¿Son 200? Pues no había. Yo lo escribí. Bueno, ¿qué observé yo en esos documentos que recuperé, en texto completo, sobre las líneas o las tendencias en la investigación sobre fitominería? Que había principalmente 3 metales a los que se orientaban los trabajos de investigación sobre este aspecto del conocimiento: extraer oro, extraer plata o extraer níquel. Yo dije, el oro, por razones obvias, no tiene uno que quebrarse la cabeza, o sea, ¿quién no le hubiera llamado la atención eso? Pues el oro. Ni siquiera lo razoné. Ok. Documentos publicados, otra búsqueda sobre solamente oro. ¿Qué se sabe? ¿Qué se está investigando sobre eso? Y ahí pude identificar 2 líneas para trabajar. La primera, las especies que ya habían sido utilizadas en los estudios publicados estaban siendo investigadas para incrementar en estas especies las concentraciones de metal que se habían podido lograr en los experimentos realizados anteriormente. O sea, cómo aumentar el volumen de partículas de oro o la concentración. Y la otra, buscar nuevas especies que aún no hubieran sido probadas en ningún estudio. Pues en una de esas yo encuentro una especie que es mucho más potencial que las que ya han probado, pues yo voy por esa línea. Y entonces planteé el desarrollo de una investigación con 8 especies de plantas aquí en México, de esas plantitas que a donde quiera se las encuentra uno. Bledo, zacate Johnson, eso que hace daño en los cultivos agrícolas, que los agricultores no quieren. En una de esas, pues a lo mejor estas especies pues hacen daño en la agricultura, pero hacen bien en la minería, vamos a ver. Y encontré algunos resultados interesantes, están publicados. El hecho de que haya plantas que absorben el oro fue descubierto por pura casualidad o alguien lo estaba buscando.
Desde hace décadas se sabe que las plantas que crecen en lugares que están mineralizados con ese metal absorben de forma natural esas partículas que están al alcance de la raíz, en el área de la rizósfera. Pero las concentraciones que registran las plantas que absorben de esa forma son muy limitadas. Están en el orden de nanogramos por kilogramo de tejido vegetal deshidratado. Pues con eso no vamos a ningún lado. Son concentraciones extremadamente limitadas. Y eso se debe a que casi todas las especies de plantas que se han identificado y que se estudian con relación a la absorción de oro son exclusoras. Es decir, aun cuando en el sustrato donde las plantas crecen esté presente una concentración de oro bastante fuerte, las plantas es muy pequeña, muy limitada la concentración que registran en sus tejidos. Existen otras, para otros metales, para el oro no se han identificado, que aun cuando crecen en sitios donde el mineral está en el sustrato en muy baja concentración, en el tejido vegetal la concentración es extremadamente alta. Esas plantas se conocen como hiperacumuladoras del metal. Para el caso del oro, no se ha identificado hasta este momento, tal vez con el tiempo suceda, alguna especie vegetal que pueda hiperacumular el oro de forma natural, y entonces esa planta va a ser muy codiciada por los mineros. De hecho, hay empresas mineras que utilizan plantas, determinadas especies, como bioindicadores. Es decir, se van a las áreas donde se presume que determinado metal existe en concentraciones interesantes para la empresa y toman muestras de ciertas especies con las cuales asocian determinados metales. Dicen, aquí está esta especie, muy probablemente exista este metal, vamos a tomar muestras del tejido vegetal, las llevamos al laboratorio y allá vamos a saber si el metal está o no está donde creemos que está. Entonces, el oro tiene una dificultad muy especial. En ambientes naturales es altamente insoluble. Y si el oro no está solubilizado, la raíz tiene severas limitantes para la absorción de ese metal. Lo que se hace entonces, cuando se trata de que la planta se cultive en sustratos donde hay oro y que la planta registre concentraciones elevadas, es aplicar un tratamiento al sustrato para que el oro se solubilice. Y hay distintos tipos de tratamiento que se han estado aplicando en los estudios que se publican. Tiocianato de amonio, tiosulfato de amonio, cianuro, principalmente cianuro. Porque el cianuro y el oro son muy compatibles. Hace más de 100 años que en la minería se utiliza para extraer oro el cianuro. Es lo más eficaz que hay. Entonces, pues, perdón, quería... ¿Se pueden hacer cambios genéticos en la planta para que agarre más mineral? Esa es otra línea de investigación que en la tesis del doctor Brett Robinson de Lincoln University en Nueva Zelanda se ha planteado como alternativa, como línea de investigación. La posibilidad de modificar de alguna forma las características genéticas de la planta para que, por ejemplo, hay plantas que tienen mayor capacidad que otras para absorber, pero tienen un volumen de biomasa muy limitado. En este caso, para que una operación o un cultivo de plantas que extraigan oro sea exitoso, pues para que sea rentable se necesita primero que el oro tenga un precio en el mercado internacional atractivo. Segundo, que los costos de producción del cultivo de plantas allá en el suelo mineralizado pues no sean elevados, que sean los más reducidos que se pueda, obviamente, no tengo que decirlo. Y tercero, que la concentración de oro en el sustrato sea atractiva. ¿A qué le llaman atractiva? Bueno, pues que sea más o menos de una parte por millón. Ya de ahí es atractiva. Para el caso de la fitoextracción, de la fitominería. Oye, pero el usar cianuro pues te provoca otro problema, ¿no? Ahora, ¿cómo le haces con esos terrenos que están contaminados de cianuro? Bueno, no se han publicado estudios
acerca de cuál es el camino que siguen los residuos. O sea, cuando nosotros aplicamos cianuro en el sustrato, en el surco, a un costado de la planta, yo voy aplicando el cianuro. Solubiliza el cianuro las partículas de oro, se absorben con la raíz las partículas que se acercan a la rizósfera, se internan en el tejido vegetal, pero hay partículas que aunque fueron solubilizadas no son absorbidas, y ahí queda ese componente. ¿Qué pasa después de que se cosecha con esos residuos de cianuro que quedan en el sustrato? Nosotros hicimos una investigación aquí en Sinaloa, porque es el primer estudio que se hace en relación con eso, y nos dimos cuenta que las concentraciones de cianuro que quedan después de que la planta se cosecha, a los 45 días están prácticamente limitadas o reducidas al 20%. Es decir, la actividad microbiana que se gesta en el interior del sustrato hace que esa concentración temporalmente o en el tiempo se vaya reduciendo. Porque hay bacterias que se alimentan de cianuro, cianofílicas. Se alimentan de cianuro, ahí tienen la comida. Y nosotros aprovechamos el potencial de esas bacterias para que se la coman toda. Pero no es posible que también algo se filtre, por ejemplo, a los mantos. Por supuesto que sí. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando se va a hacer un cultivo, se procura colocar una capa de liner impermeable sobre la cual se coloca el sustrato mineralizado para hacer el cultivo. Complicado. Incrementa el costo de producción, pero reduce los riesgos y hay que ver la relación costo-beneficio. Ok. Bueno, entre otras cosas, ¿en qué productos redundó ese trabajo de investigación que yo hice? En un protocolo de investigación. Un protocolo porque tuve que revisar los materiales, los métodos que utilizan, las técnicas con las que estudian este aspecto del conocimiento en otras partes del mundo los especialistas. Yo las tengo que manejar. Yo no puedo ser menos que ellos. Yo no puedo utilizar una técnica distinta a la que en otras partes del mundo los especialistas aplican. Ni herramientas distintas, ni equipos de laboratorio diferentes. Y fui a parar a Nueva Zelanda, al Instituto de Recursos Naturales, que ahora se llama Instituto de Agricultura y Medio Ambiente. Yo no sé por qué le cambiaron, pero le cambiaron. Y ahí se encuentra el doctor Chris Anderson. Él fue la primera persona que por accidente, no sabía el hombre, la serendipia en la ciencia, él no sabía que iba a descubrir esto, el inocente. Él, para su tesis doctoral, hizo un cultivo de plantas en un sustrato y se dio cuenta que las concentraciones de metal en el tejido de las plantas era excepcionalmente interesante, o sea, bastante fuerte, comparado con lo que de forma natural se sabe que las plantas absorben en los ambientes donde estas crecen. Y rápidamente Nature a publicar el descubrimiento. Las plantas pueden ser forzadas a absorber oro, siempre que previamente se aplique el sustrato de cultivo donde estas crecen un tratamiento conveniente que tenga el propósito de solubilizar las partículas metálicas que están ahí presentes. Entonces, como que se convirtió en el pionero, ¿no?, de la absorción de oro con plantas. Por el año 2000 aproximadamente, esa publicación se generó en Nature, 1998, ustedes lo pueden consultar ahí. Entonces, un par de años después yo tuve contacto con ese documento. Y el correo que traía, esto es anecdótico, el correo que traía no era de él, era de su asesor de tesis. Ese trabajo era para su tesis doctoral. Entonces yo me comuniqué, mentira, no me comuniqué, envié un mensaje al doctor
Y transcurrió algún tiempo sin que yo obtuviera respuesta, cosa que naturalmente me inquietó. Al cabo de un tiempo ya no razonable, para mí no era razonable, ya era excesivo, obtuve respuesta, pero obtuve respuesta del alumno, no del director de la tesis. Y lo que había pasado era que el asesor había muerto. Dijo, yo heredé todo el bagaje del doctor, así que lo que quieras con él, conmigo. Y a partir de ahí empezó el trato, la comunicación, y se sostiene hasta estos días, después de 17 años, ya casi 20. Ya vino a mi casa, ya fui a su casa, ya fui al laboratorio, ya fuimos y vinimos, y vamos, y peleamos, y platicamos, y lo que ustedes quieran. Pues como que parece que somos pares, ¿no? Parece. Entonces, yo le envié el protocolo. ¿Y qué opinas de esto? A fuerzas que en inglés, ¿verdad? El tipo me dijo, no me andes mandando nada en español. Y un día que andaba aquí en México, estábamos desarrollando un proyecto en el sur de Sinaloa, se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿por qué yo tengo que hablar inglés y no tú hablar español? ¿Quién te crees? Muy buena pregunta. Me dijo de una forma muy sencilla y sin exaltarse, no lo necesito. O sea, que el que se tiene que joder eres tú si no sabes inglés. A ver, ¿cómo le haces? Pero sí me dijo, no lo necesito. Entonces tuve que escribir el protocolo en inglés para que él me lo criticara. Esos son los datos del hombre que realizó el protocolo. Y esa es la tesis ya terminada. Hace 100 años todo era en francés. Qué bueno que no nació hace 100 años. Hubo una época que tendría que haber sido en alemán, ¿no? Lo sé, ¿O no? O de plano. antes el francés era el campeón. Sí. Y antes el latín. Y ahora vamos hacia el chino. Que no me toque a mí, yo ya tengo casi 60 años. En 3 años, si no me pelo antes, seré un hombre de la tercera edad, con el 60 y más. Bueno. Ahí está el hombre, miren. Podría ser mi hijo por la edad que tiene. No llega a los 40, yo creo. Se ve acá. Se ve muy desgastado, como que en las prestadas ahí lo abusan de él. Viene a México, Canadá, China, ahorita está en Indonesia, desarrollando proyectos de investigación con algunas instituciones de educación superior en Indonesia. Entonces ahí está. Estaba buscando el nombre de del instituto, pero no está. Bueno. Cuando él me leyó el documento, le pedí dinero. Así como los niños cuando se van con el papá. O sea, esto ya se puede operar, Víctor, ya se puede trabajar. Bueno, dame confianza. O que no le tienes confianza, no le apuestas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vente a mi laboratorio. Yo te facilito las instalaciones, vente para acá. Consíguete unos 50,000 pesos, para ahí alguien, cualquiera te lo da. Y aquí te espero. Y los conseguí. Aquí los conseguí. ¿Qué conseguí acá? En Canadá. Pues herramientas para trabajar, maquinaria que utilizan en la minería, fotoconformadoras y todo aquello que me sirvió para formar mi parcela y trasladar el material mineralizado que yo iba a utilizar como sustrato de cultivo de las plantas. Personal de la empresa minera me proporcionaron como si fueran mis empleados, pero ellos les pagaban. Entonces ahí entre los tres se organizaron y la empresa minera canadiense se interesó por el trabajo, me proporcionaron lo que yo necesitaba
el dinero salió de la universidad y el laboratorio para los análisis químicos de las muestras de tejido vegetal y del sustrato, pues lo hice en el Instituto de Agricultura y Medio Ambiente de Nueva Zelanda. De ahí salió todo. Eso prueba, ahí está, ¿no? Eso prueba que cuando un trabajo tiene calidad y está a la altura de los mejores del mundo, donde quiera te dan de comer. De hambre no te mueres. Entonces, ahí está el review. Así se titula, lo pueden buscar en la red ahorita. Creo que tiene unas 30, 40 referencias. Más o menos. Se los mando al correo de ustedes. Si me dan el correo, yo se los mando y se las cuentan allá a su casa. No creo que sea urgente saber cuánto. Oye, ¿es legible para los neófitos, los que no saben nada de esto? ¿Es el review? Sí. Según yo. También no me equivoco. Ay, me dieron hasta un título de doctor. Además de la publicación del review que saqué. Pues yo sé que no lo merezco, pero lo agradezco. Entonces por eso dijeron que yo podía ser doctor con lo que hacía, a lo mejor, ¿no? Vale mano legal. En una de esas me lo quitan. Sí, ya no te lo quita nadie. Me convertí en especialista ante el Sevier, en la revista para la cual yo publiqué el review. Y me incomodan o me molestan con cierta frecuencia, de tal forma que hasta un reconocimiento me dieron para que no me raje y siga haciendo el trabajo. También lo agradezco. Tal vez tampoco lo merezca, ¿no? Dice que soy revisor excepcional, imagínense. Pues debe ser. Vale más creerlo que averiguarlo. Así que, pues, ¿de qué me puedo quejar yo? Pues ahí está ya. Más o menos es lo que yo les puedo platicar. Tal vez me he extendido demasiado, les prometo que la próxima vez hago más corta. Gracias, Víctor. Un aplauso. Gracias.